CNN Radio, siempre del lado de la información. Estamos en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario, y decíamos un tema que está muy vigente porque ya rige, ya está en funcionamiento la nueva ley que regula el teletrabajo. También mucha preocupación por lo que fue el año pasado del funcionamiento de la justicia con la pandemia y lo que puede llegar a ser el funcionamiento de la justicia en la continuidad de este año, en este momento en el que la pandemia vuelve a recrudecerse. Es por eso que tenemos el lujo de sumar a un abogado que excelentemente nos puede explicar lo que está sucediendo. Él es director del posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la UCA, es profesor titular también en la misma alta casa de estudios. Yo he tenido oportunidad ya de charlar con él en otros ciclos y en eventos. Es fundador de su propio estudio jurídico de Diego y Asociados. Hablamos de no otro que del doctor Julián de Diego. ¿Cómo anda, doctor de Diego? Garrett Edwards lo saluda. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo le va a usted? Un placer, gracias por atendernos, doctor. Decíamos, yo leía su nota en El Cronista de hace poquitos días. Usted siempre ha marcado, analizado muy bien todo este tema de la ley que regula el teletrabajo. ¿Qué nos puede contar finalmente de esto que ahora, inexorablemente, como usted bien decía, ha entrado en vigencia? Bueno, si hay algo positivo de la pandemia es el hecho de que se ha convertido en un acelerador de las nuevas tecnologías en materia laboral y que ha venido en auxilio de la gente que puede prestar sus servicios a distancia sin el riesgo del contagio. Entonces, hoy por hoy tenemos que decir que en términos generales el teletrabajo se ha convertido en una herramienta de ayuda y de protección al trabajador en un contexto verdaderamente único en la historia universal, de tener una pandemia de estas características que, a pesar de todo lo que se está haciendo, sigue golpeando muy duro a todos los países y no reconoce ni edades, ni culturas, ni siquiera reconoce que el desarrollo tecnológico o el desarrollo médico que tengan los distintos países está golpeando a todo el planeta. Así que verdaderamente el teletrabajo se ha convertido en una herramienta de protección, además de ser una herramienta de trabajo que llegó, como todos estamos diciendo, para quedarse definitivamente incorporada a la realidad. Doctor de Diego, en su momento, cuando se discutía la normativa en el seno del Congreso, luego cuando se aprobaba, se le achacaban algunas críticas, se marcaban algunos puntos que quizá deberían haberse regulado de otra forma o no haberse regulado. Luego salió el decreto reglamentario. Usted, ahora que finalmente esto entra en vigencia, y como usted dice además en el artículo, entra en vigencia de manera paulatina, ¿cómo la ve la normativa? ¿Se pudieron corregir o modificar o enmendar algunas de esas cuestiones que eran quizá más criticables? Bueno, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje relativamente novedoso porque en realidad el teletrabajo en la Argentina solamente fue desarrollado por algunas empresas por efecto de su influencia de la casa matriz en el exterior, pero no era una costumbre, no era una práctica arraigada en las empresas argentinas. Entonces, el teletrabajo tenía casos de experiencia previa en algunos ejemplos, pero no tenía una aplicación general. Ahora, con la circunstancia de fuerza mayor que significa la pandemia, todo lo que tenga que ver con servicios se ligó al home office, o sea, al teletrabajo en el domicilio, y ahí ocurren dos fenómenos. El primero es que, como usted dice muy bien, la norma original adolecía de una cantidad de defectos. El primer defecto y el más importante era que no había sido concebida como una norma de protección y de amparo con la promoción del empleo, sino como una norma de protección frente a los posibles abusos del empleador. Y entonces, en lugar de ser una norma que amplía el horizonte laboral, lo restringió. El decreto reglamentario, también como usted lo comenta muy bien, intentó, y de hecho lo logró,
mejorar algunos aspectos, sobre todo ubicando la ley de teletrabajo en el contexto de la legislación laboral. O sea, hay gente que cree que la ley de teletrabajo es un satélite, cree que es una especie de isla en donde están alojados los que están prestando servicios en su casa. Y en realidad la ley de teletrabajo es una pieza dentro del derecho laboral, dentro del total del contexto del derecho laboral. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno aplica la ley de teletrabajo en el marco de toda esa legislación, finalmente termina resolviendo o mejorando algunas de las deficiencias de la ley en la práctica de todos los días, y de hecho eso es lo que está ocurriendo hoy. Es decir, hoy tenemos, por un lado, una población muy significativa, más del 50% de los servicios en teletrabajo, o sea, la gente trabajando en su casa, o desde un café, o desde un cibercafé, o desde el lugar donde tenga conexión, pero fuera del ámbito laboral, y tenemos un porcentaje bastante importante de ese grupo que representa la mitad de la fuerza laboral de la Argentina, que está empezando a considerar que este teletrabajo es definitivo, o sea que ya no va a ser provisorio por efecto de la pandemia, sino que va a ser definitivo. Y la prueba la tenemos en muchas empresas que han desalquilado enorme cantidad de oficinas donde había parte de su personal. Hay algunas empresas de tecnología que tenían oficinas para 7.000, 8.000 personas y han desalquilado más de la mitad. Y eso significa que el día que las cosas vuelvan a la nueva normalidad, como así se la llama, es probable que haya una mezcla entre trabajo presencial y trabajo a distancia, con un contenido de trabajo a distancia de por lo menos el 70%, ¿no? Doctor De Diego, aprovechamos que lo tenemos y que usted sabe muchísimo de la práctica, además de lo teórico recién que nos explicaba, bajado a la práctica, y uno veía algunos datos que surgían durante este fin de semana, donde se calculaba, esto lo contaban en Infobae, que durante la pandemia se habrían suspendido por lo menos 150.000 audiencias en causas laborales, esto desde marzo de 2020 a esta parte, un número que lo hacían para la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que uno entiende con los proporcionales puede estar bien replicado en cada una de las provincias, y claro que luego habrá diferencias en fueros, no será lo mismo lo civil y comercial que lo penal, que lo laboral. Usted, a ya más de un año de pandemia, ¿cómo analiza el funcionamiento de la justicia en este año que ya pasó? ¿Y qué piensa que puede llegar a suceder si recrudece, como parece ser que está recrudeciendo la pandemia ahora, que quizá termine involucrando más restricciones y en general suelen verse primero esas restricciones en el ámbito de lo público? Bueno, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y los Ministerios de Trabajo provinciales, se instrumentó todo un mecanismo de gestión virtual a través del Zoom y a través de distintos sistemas de videoconferencias, en donde las partes participaban de los procedimientos en sede judicial y en sede administrativa a través de los mecanismos tecnológicos, sin la presencia en el edificio del Ministerio de Trabajo ni la presencia en el edificio de los tribunales. Esto se puede hacer en un porcentaje bastante alto de audiencias y de actos procesales. En los casos en los que era necesaria la presencia física, por ejemplo, del trabajador o por ejemplo del representante legal del empleador o de los testigos, se llegaron a hacer audiencias, y eso funcionó muy bien, en donde el tribunal interrogaba directamente a los testigos y a las partes en forma presencial, y los abogados participaban a través de una teleconferencia de la audiencia, por supuesto haciendo preguntas, formulando objeciones, haciendo los comentarios que corresponden. Con lo cual, lo que hubo es un proceso de adaptación verdaderamente muy rápido. En realidad vivimos en el año 2020 una etapa bastante complicada de paralización de todos los servicios administrativos y judiciales por el primer tramo
el aislamiento, pero en ese interín se fue trabajando el procedimiento para hacer todos los procedimientos a distancia, y hoy las actas son virtuales, las audiencias son a distancia y se hacen por videoconferencia, y los acuerdos que terminan con un caso judicial o que terminan con un conflicto en sede administrativa también se hacen en forma virtual, de modo tal de que se puedan instrumentar y homologar por vía de la autoridad de aplicación. Así que este proceso además está asociado a otro que ya venía desarrollándose en otros países más avanzados, que es el de la despapelización. Claro. Esta palabra vamos a tener que ir utilizándola con más frecuencia. En el mundo, todas las burocracias se han despapelizado, es decir, han eliminado el instrumento papel y han convertido todo en registros virtuales. Por supuesto, registros virtuales que, de acuerdo a las características de cada proceso, requieren de mecanismos de seguridad para que no haya falsificaciones, para que no haya fraude, pero lo cierto es que ese avance se ha logrado en todas partes del mundo y también se logró en Argentina, con lo cual yo creo que a pesar de que muchos dicen, bueno, cuando se vuelva a la presencialidad, vamos a volver a las audiencias presenciales, que indudablemente tienen un contenido y un valor significativo, sobre todo en un juicio laboral o en un juicio de cualquier fuero, pero la verdad es que todo lo que ha sido virtual ha ayudado a que los procedimientos se aceleraran, a que los procedimientos mejoraran y a que durante momentos tan difíciles como el actual de la pandemia, todos los procesos sigan su curso, que si no estarían totalmente paralizados, ¿no? Doctor De Diego, nos pinta un panorama mucho más optimista del que yo me imaginaba. Me quedo con una buena imagen de todo esto y le pregunto por lo último, como para una reflexión breve, para que la profundice de algo que recién decía. ¿A usted le parece entonces que esto, que se mantendría en sus mejores partes en funcionamiento de la virtualidad y de lo digital, va a terminar redundando entonces en que se respeten mucho más los plazos procesales, los tiempos de los juicios y de las causas? Bueno, sí, imagínese usted que si no fuera así, nosotros tenemos ahora, dentro de lo que es la parte sanitaria de la pandemia, un año 2021 que se ha complicado enormemente, en términos que inclusive son en algunos casos más graves que el año 2020. Y sin embargo, muchos de estos procesos que antes estaban paralizados, ahora están en movimiento. Entonces, yo creo que si estos procesos se siguen ajustando en forma positiva, como estábamos hablando hasta ahora, se siguen mejorando desde el punto de vista de la seguridad jurídica, y bueno, lo que tendría que estar totalmente congelado y paralizado tendría un desarrollo, y eso es lo más importante que tenemos que pensar. En el mundo del futuro, no solamente la robótica y la informática juegan un papel importante, también lo juegan no solamente desde el punto de vista de la salud, lo juegan desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de la competitividad, del nuevo orden económico, político, social y sanitario mundial que se va a reordenar como consecuencia de los efectos nocivos de la pandemia y de la necesidad de prevención que tendríamos que enfocar en todos los países con miras a un futuro donde la gente pueda tener mejor calidad de vida que la que hemos sufrido durante todo este proceso, ¿no? Doctor De Diego, le agradecemos muchísimo por este contacto, ha sido muy claro y muy generoso con su tiempo, le mandamos un fuerte saludo. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy a disposición de ustedes como siempre. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Julián De Diego, abogado, laboralista, titular del estudio de Diego y Asociados. Charlamos sobre la ley de teletrabajo, sobre los cambios que ya rigen en nuestro país, sobre el funcionamiento de la justicia en medio de la pandemia, y lo hicimos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario.